Y este jueves fue presentado el inventario de emisiones contaminantes con la finalidad de ubicar las zonas donde se generan mayores gases contaminantes y con esto poder gestionar mejor la calidad del aire. Aquí los detalles. El inventario de emisiones 2014 de la Ciudad de México fue actualizado y presentado por el jefe de gobierno y la secretaria de Medio Ambiente, Tania Müller García. Este catálogo incluye la estimación de 90 categorías de emisión de contaminantes que más afectaciones causan a la salud pública, así como elementos tóxicos y gases de efecto invernadero. Con esta actualización, la Ciudad de México continúa a la vanguardia internacional en materia ambiental, señaló Miguel Ángel Mancera. Porque la información con la que nosotros estamos cumpliendo, el nivel que se tiene de precisión en la información, todo este complemento nos coloca en el segundo lugar, pero ya lo vieron ustedes, con Vancouver y con París. Detalló que solo Sydney, Australia, supera este inventario, pero que la capital supera ciudades como Nueva York, Milán y Río de Janeiro. Tania Müller detalló que este inventario utiliza el modelo Movies México, el más reciente elaborado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. También en 2015 la Ciudad de México fue la primera ciudad a nivel mundial en cumplir con el Pacto de Alcaldes, con el inventario con el reconocimiento más alto en el protocolo de GPC. Con esta actualización se da cumplimiento a las recomendaciones internacionales, concluyeron las autoridades capitalinas. Con imágenes de Javier Martínez, Enrique Muñiz, 21 Noticias.